Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Dani. Buenos días, por decir algo, Eric. Por decir algo, Sí, menudo. Vamos los dos de luto, Totalmente. Ayer con la camiseta de España. No sé si nos la vamos a poner más, pero hoy venimos de luto por lo que pasó ayer, ¿no? Pues sí, de hecho hay que comenzar las noticias pues hablando, como no, de ese batacazo de España en el primer partido del Mundial. Efectivamente, debutaba ayer España, todo era alegría, mucha gente se pensaba que íbamos a ganar fácil y no solo no ganamos fácil, sino que ni siquiera se ganó en el partido de ayer. España empata en Atlanta 0-0 a Cabo Verde, partido insulso y decepcionante, gris de la selección española. Los vigentes campeones de Europa, la selección española, debutaban en ese grupo H, pues esperando pues una victoria amplia. Y antes del partido ya se veían cosas un poco extrañas. Jugaba Gavi de titular por la izquierda, Pedri jugaba de media punta, evidentemente ni Nico ni Lamine, que son pues digamos las grandes, no estrellas, por supuesto Lamine sí, pero Nico, las grandes aportaciones que tiene ofensivamente España. Con esos dos jugadores no empezaba ninguno por esas molestias que tenían los dos. Hay que decir que la Roja tuvo muchísima posesión, el 74% de la posesión en el partido, pero que prácticamente no creó ocasiones. Tiene un par de ellas Ferran, pero ni mucho menos fue un avasallamiento a la meta del portero, ¿cómo se llamaba? Bociño, de Cabo Verdiano. Hay que decir que tras el partido hablaron muchas personas y una de ellas evidentemente fue el seleccionador. Luis de la Fuente analizó el encuentro y transmitió cierta calma. Pero vamos a ver, me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Hay que destacar también que el combinado africano fue impecable defensivamente, con esas dos líneas defensivas que prácticamente no provocaron que no hubo ocasiones de la selección española. Una de las cosas más polémicas del partido fue esa alineación de Gavi en la izquierda, y de eso también habló Luis de la Fuente en rueda de prensa. La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco ya más a la desesperada. También salió a dar la cara el capitán de la selección, Rodri Hernández, que tampoco tuvo su mejor partido. Bueno, no ha podido ser. Poco que reprochar. Al final sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han metido atrás y era cuestión de lo que dices tú, hemos generado, no hemos podido meter. Al final es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo que apenas nos han creado nada y bueno, a intentar mejorar de cara a gol. Algo positivo parece que saca Rodri. Por último también habló Oyarzábal. Por cierto, Mikel Oyarzábal, el delantero de la selección española, se convierte en el primer jugador registrado desde el Mundial del 1966 que ganó Inglaterra en casa, que disputa los primeros 30 minutos de un partido de un Mundial sin tocar el balón ni una sola vez. Pues Oyarzábal habló del partido tras ese encuentro. Y nada, transmitirle tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que menos veces quizás ha estado en situaciones así. Yo personalmente no he estado en situaciones así de mundial, de competiciones importantes, pero ya tengo muchos años, sé cómo funciona esto y nada, creo que es momento de estar unidos, de confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces igual que hasta ahora sin volvernos locos. Cerrado el partido de la selección española, vamos con el resto de partidos que el Mundial evidentemente no para. Pues sí, es que tras ese batacazo de España, la jornada continuó con el Bélgica-Egipto, partido que acabó en empate a 1, donde Egipto se adelantó en el minuto 20 con un golazo para los egipcios, que marcaron además su primer gol en un Mundial y se marcharon al descanso por delante en un partido muy disputado. En la segunda mitad, Bélgica logró empatar en el minuto 66 en una acción en la que Lukaku, solo a los 14 segundos sobre el terreno, fue protagonista en la jugada, aunque el gol acabó siendo en propia puerta. El encuentro terminó con polémica tras una acción en ese tramo final del encuentro en el que Egipto reclamó un posible penalti no señalado por el VAR, con Hossam Hassan denunciando que se les privó de un penalti claro. Eso decía el entrenador de la selección egipcia. Y ahora hablamos del otro partido del grupo de España, que fue
otro empate, ese Arabia Saudí contra Uruguay, empate a 1. El conjunto uruguayo logró salvar los muebles y minimizar así el tropiezo de España en un debut muy igualado. Arabia no pudo repetir la sorpresa de Qatar 2022 y tuvo que conformarse con el empate ante una celeste que no perdió la fe en ningún momento. Ambos equipos suman así su primer punto en el torneo. Y cerramos hablando de otro empate, en esta ocasión del Irán 2, Nueva Zelanda 2, un partido además, este sí, mucho más frenético, de ida y vuelta, en el que los neozelandeses se adelantaron 2 veces, pero Irán reaccionó con bravura para rescatar el empate en una jornada marcada por la igualdad. Pero no todo fue positivo, y es que en el encuentro, bueno, estuvo pues rodeado de esa tensión extradeportiva con 2 jugadores iraníes, Taremi y Al-Wahi, que sufrieron problemas en la frontera de Estados Unidos con sus pasaportes tras regresar de Los Ángeles a Tijuana. A ello se sumaron además los pitos al himno de Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con abucheos por parte del público estadounidense e incluso aficionados iraníes que llegaron a dar la espalda al terreno de juego. Vamos a continuar hablando del Mundial y vamos a hablar de esos partidos que se juegan hoy. Efectivamente, vamos rápidamente con los partidos de hoy. Francia-Senegal, el mejor partido del día y el de los mejores del Mundial hasta el momento. A las 9 de la noche, el subcampeón del mundo se enfrenta a los Leones de Teranga para ver quién consigue ganar el partido. Por parte, evidentemente, de Francia, los más interesantes, Mbappé, Olise, Dembélé, Saliba. Podemos estar aquí hablando 10 minutos de los grandes jugadores que tiene Francia. Y por parte de Senegal, evidentemente, habrá que estar muy atento a Koulibaly, Nicolas Jackson y sobre todo a Sadio Mané, que probablemente sea su último mundial. Los africanos buscarán llegar a esos octavos de final que consiguieron en el anterior mundial. A las 12 de la noche, ya del día de mañana, Irak contra Noruega. Se enfrenta a Noruega, una de las posibles sorpresas de este mundial, contra Irak, que en principio es el tapado del grupo. Noruega, habrá que estar muy atento a esa dupla que va a jugar hoy en Boston entre Haaland y Odegaard. A las 3 de la mañana, el campeón del mundo debuta contra Argelia, la selección vigente campeona, con Lionel Messi a la cabeza después de, imaginemos que va a jugar su 6º mundial consecutivo. El astro argentino debuta contra Argelia. Hay que decir que el equipo argelino ganó las clasificatorias africanas 8 partidos y es uno de los equipos africanos más complicados. Por cierto, tienen arriba evidentemente a Riyad Mahrez, pero arriba no va a estar para Argentina Julián Álvarez de inicio. Las informaciones apuntan a que va a ser suplente. Por último, a las 6 de la madrugada, antes de empezar Mañanas en Libertad, empieza ese Austria-Jordania, partido digamos de menos intensidad que el anterior, entre dos selecciones un poco menos favoritas que Argentina y Argelia. Me refiero para estar en los primeros puestos del grupo, aunque Austria tiene sus opciones. Pues tiran ese día, digamos ese día madrugada de la jornada del día de hoy. El partido se va a jugar en San Francisco. Ahora nos vamos a los tribunales porque ya tenemos sentencia para Rafa Mir. Rafa Mir ha sido condenado a 8 años y medio de prisión. Se le acusa de un delito por agresión sexual y lesiones, en una sentencia que no es firme y que incluye además una indemnización de 64.000 euros para la víctima, junto a medidas de alejamiento y libertad vigilada. El jugador ya ha anunciado que recurrirá a la decisión y el fallo se apoya principalmente en la credibilidad del testimonio de la víctima y en las pruebas practicadas durante el proceso, frente a la versión del futbolista, que defendía que las relaciones fueron consentidas. Entre las claves del caso destacan que los hechos juzgados se produjeron en el domicilio del jugador tras un encuentro social previo y que la denuncia se interpuso inmediatamente después de lo ocurrido. Otra de las claves es la existencia de lesiones compatibles con la versión de la víctima que fueron determinantes en la valoración judicial. La sentencia aún no es firme, por lo que puede ser recurrida ante instancias superiores, manteniéndose el caso abierto en el plano judicial. Ahora, Eric, cerramos las noticias hablando de Topuria, que haya mandado un mensaje tras su derrota. Efectivamente, vamos a cerrar con esto. Lo primero hay que decir que Topuria está bien. Hubo bastantes rumores sobre que le habían roto la cara, básicamente, pero no es del todo así, aunque las imágenes dejan alguna duda. Hay que decir que tiene una pequeña fractura orbital, pero que no va a necesitar cirugía, simplemente reposo. Tras esas primeras imágenes, esas primeras exploraciones, Topuria salió en su cuenta de Instagram a decir que estaba bien, que estaba orgulloso de lo que hacía. Dijo también su hermano Alexandre. Y evidentemente le dio la enhorabuena a Justin Gaethje en lo que dijo que fue su día, dijo que fue el día del estadounidense. Tras eso también puso un mensaje, ese mismo mensaje pero más abajo, dando bastantes claves sobre lo que quiere hacer. Una de ellas evidentemente es buscar la revancha contra Gaethje, que esperemos que sea durante este año o a principios del siguiente. Esperemos que el matador siga perfectamente y que podamos verlo en el ring próximamente con la otra victoria y otro cinturón en su brazo. Nos vamos ahora a hablar con Pedro Pablo Parrado, en la sección mítica de este programa, A Balón Parrado.
No hemos pasado del empate frente a Cabo Verde. Decepción, sí. Desastre, también. ¿No ha sido la selección que esperábamos todos? Por supuesto. Nos sorprendió Luis de la Fuente, que tardó mucho en hacer los cambios y meter lo que necesitaba, la vitamina que necesitaba España. Era más velocidad y juego por las bandas. Abrir el muro que se montaron los caboverdianos, vamos a decirlo así. Que el mejor haya sido su portero, pues me llama poderosamente la atención. Se ha convertido en una de las estrellas del partido. El otro para mí, Cucurella, el mejor de España, sin ningún tipo de discusión. Lamine y Nico son fundamentales en esta España, para darle más velocidad, más verticalidad y más vértigo, que es lo que necesita España. Cuando jugamos de forma directa, verticales y con vértigo, hacemos mucho más daño. Nos queda Arabia y Uruguay. Yo creo que no va a haber problemas para clasificarse. Y además como primeros de grupo, pienso yo, salvo que haya sorpresas. Después de este empate, que nadie lo esperaba, pues lógicamente la gente está preocupada y nerviosa. No fue la España que queríamos ver. Es la clave. ¿Decepcionó? Pues sí, esa es la verdad. No vamos a engañarnos. Vamos con la tertulia, pero antes de decir que Parrado lo veo muy tranquilo y muy confiado. Vamos a pasar como primeros. Es que no aprendemos con lo que está pasando en este mundial. Primero voy a saludar aquí a Dani Ortega. Hola, Eric. Como todos los días, un mal día, te deseo. ¿Te imaginas? Y a la izquierda, Natalia Fernández. Pues quiero comentar contigo qué es lo que te pareció ese partido de ayer. Bueno, pues un bodrio, puedo decir. Bueno, como mínimo, ¿no? La verdad es que yo, fíjate, pensé que los amistosos nos estaban un poco engañando, que era un poco de tanteo, pero no, al final ayer nos encontramos más de lo mismo. Un equipo que tiene posesión, pero la posesión no marca goles. Un equipo que parece que llega fundido y acabamos de arrancar el mundial. Y bueno, pues que o mucho cambia esta situación o incluso la clasificación para la siguiente ronda va a ser complicada. A ver, es que yo no quiero ponerme tremendista, pero la realidad es que te enfrentas a Arabia Saudí y a Uruguay, dos equipos que se te van a volver a encerrar. No sé cómo están Nico Williams y Lamine, jugaron ciertos minutos ayer, más Lamine que Nico, pero no sé hasta qué punto están al 100%, y la realidad es que vas a tener dos partidos exactamente iguales o muy parecidos contra que el mismo que ayer, teniendo en cuenta que además son rivales más complicados que Cabo Verde. Hablabas de que están fundidos los jugadores, a mí me preocupa mucho. O sea, las imágenes de Rodri, de Pedri, yo buscando lo bueno espero que sea por el calor, que se tengan que aclimatar, que igual en el segundo partido ya estén mejor, pero vamos, es por buscarle otra explicación. Sí, no hay mucho bueno que sacar del partido de ayer. Yo creo que vimos a una España muy poco reconocible. Sí, a lo mejor reconocible en el ámbito de la posesión, pero una posesión con sentido. O sea, yo creo que hay muchísimo que analizar del partido, como tú comentabas, pues empezando por piezas o figuras clave como pueden ser Rodri. Es verdad que no viene de hacer su mejor temporada, pero la verdad que se espera muchísimo más de un jugador como Rodri en esa base, ¿no? Donde ayer le vimos pues muy fallón, ¿no? Quizás en algunos pases también alguna pérdida, no sé, muchas cosas. También, ahora lo comentaremos, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Que saliese Gavi como titular en esa banda izquierda, cuando lo que necesitas ahí es un extremo, tener esa verticalidad, ¿no? Que ayer se vio que tenía esa idea, ¿no? De meter como a Gavi por dentro para que Cucurella, ¿no? Pues subiese o tuviese esa banda izquierda para internarse, que es verdad que Cucurella, ojo, me pareció uno de los mejores de España, porque sí que filtró buenos pases, dio alguna asistencia que pudo generar, bueno, la ocasión clara de Ferran Torres viene de un centro de Cucurella, pero sí que yo creo que vimos una España muy pobre y que al final, pues yo creo que estos partidos que les cueste tanto sacarlos a la selección de España me preocupa. Yo llevo meses diciendo, no quiero criticar a Luis de la Fuente hasta que no nos demos el batacazo final, pero yo llevo meses diciendo que hay cosas que no entiendo de Luis de la Fuente. El tema de... Hubo muchas cosas ayer, antes de empezar el partido, que yo no entendía. Lo de Gavi de extremo izquierdo no lo entiendo. Y yo que soy un grandísimo defensor de Gavi, pero es que no tiene sentido poner a Gavi en esa posición contra un equipo que se te va a encerrar. No, es que quiero meter a Gavi por dentro, decía de la Fuente después del partido. Quiero meter a Gavi por dentro, como decía Dani, para que Cucurella vaya por la izquierda y tenga ese pasillo, pero uno, se te van a encerrar por dentro, Gavi no va a poder recibir por dentro, que es lo que pasó, y dos, es que Cucurella no es un lateral izquierdo ofensivo, es un gran lateral izquierdo, que es un gran fichaje del Madrid, pero es que lo mejor que tiene es la defensa, no en ataque, que llega bien, pero que no es un especialista, no es Nuno Méndez. Otra vez Pedri de media punta, otra vez, es que no me lo podía creer. En el partido anterior del contra Perú, jugaban Pedri y Fabián y jugaron como un 4-3-3 y dije, mira, por lo menos no lo va a poner de media punta, si los vemos a los dos juntos, no jugará Pedri media punta. Cuando veo el partido, nada más empezar,
O sea, de verdad, estaba perplejo y no me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo creer. Fíjate que yo creo que se confió. Luis la selección se Puede confió, ser, pero el primero en confiarse con el planteamiento con el que salió fue Luis de la Fuente, que luego, mal porque no sabe con lo que sale, o no es consciente de con lo que sale, pero mal también por los cambios, ¿no? O sea, los cambios llegan todos tarde. Hablábamos. Tardísimo. Los jugadores, hay jugadores que llevan minutos arrastrándose y sin embargo tarda mucho en los cambios. Otros cambios llegan para que les metes en el 86, en el 85. Es que, entonces yo creo que el planteamiento falló de inicio, pero luego tampoco supo reaccionar Luis de la Fuente cuando se vio con ese planteamiento por parte de Cabo Verde. Totalmente de acuerdo. Para mí no supo reaccionar a tiempo de la Fuente. Yo creo que tendrían que haber llegado mucho antes esos cambios y sobre todo figuras, ¿no?, como la que comentábamos de Dani Olmo, ¿no? Y sobre todo se vio que España necesita jugadores por las bandas como Lamine y como Nico. Es verdad que, bueno, a Nico le vimos muy poquito, pero lo poquito que le pudimos ver a Lamine, que es verdad que seguramente lleva 53 días de paro en absoluto, seguramente no esté al 100%, pero lo poco que según salió al campo le vimos una buena recuperación, que generaba un poco de peligro por esa banda, incluso con ese pase de 3 dedos espectacular que le mete a Dani Olmo, que genera esa segunda ocasión clarísima de Oyarzábal. Bueno, pues yo creo que sin duda se ha visto que España necesita esos perfiles y veremos si no juega como titular. Yo creo que va a jugar como titular contra Arabia Lamine. Hombre, es que por cima, vamos, es que si no lo pone... O sea, es que quiero decir que, vamos a ver, que si España empata contra Arabia Saudí, juegas Sí, contra la mejor selección del grupo, el pase, ya no el primer puesto, que se habla, no, primer puesto, el pase. O sea, quiero decir que el partido contra Arabia es clave, incluso pasando 3. O sea, es que yo veo a Cabo Verde empatando los 3 partidos. No, y es que ya a España no le vale un empate. Claro, es que ese es el tema. O sea, es que hay que demostrar sensaciones. Ya no solo pasar, hay que demostrar sensaciones que como te pases el segundo, te puede tocar Argentina campeona del mundo en la siguiente fase. Le decía a Natalia que quería no calentarme, pero es que cada vez que escucho las cosas que estamos diciendo, el tema de minuto 70, ningún cambio. Pero si minuto 45, yo no sé si estáis conmigo, Natalia. Dani, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo, que en el minuto 45 era evidente que Gavi seguro que sobraba y que puede que también Fabián. Sí, pero bueno, es que estamos en las mismas, ¿no? Tenía un planteamiento Luis de la Fuente que solamente él entendía, que yo creo que se aferró demasiado para decir no me he equivocado, pero bueno, cuando ves a los jugadores en el estado en el que están, ves a jugadores, decías Gavi, que bien, el tiempo que tuvo Fuelle, bien, pero luego... Es que no era, o sea, no solo no era el partido para él, sino que la posición en la que estaba no le aportaba nada a España. O sea, pero es que nada a España. Si tú quieres un equipo que va a salir de vuelta, necesitas presionar, pero es que no era el caso, es que Cabo Verde no quería la pelota. Entonces, Gavi no se le da bien centrar, no se le da bien el 1 contra 1. No es un jugador que de cara a puerta sea un espectáculo que vaya a ser... O sea, ¿por qué? O sea, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de poner a Gavi por delante de Pino, Olmo o cualquier otro jugador? O Baena incluso. Solo lo sabe Luis de la Fuente. Es verdad que como coincidimos todos en que no supo encajar bien las piezas en el partido como ayer. Hablábamos antes además en redacción de esas similitudes, ¿no?, que podría haber con ese partido de 2010 contra Suiza. No estoy nada de acuerdo. Exactamente. O sea, totalmente en desacuerdo, porque al final en aquel partido España era un equipo muy superior y ayer no se vio eso sobre el campo. Exactamente, es que lo comentábamos. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que lo comentábamos en redacción. La gente pues estaba en Twitter diciendo, no sé, Natalia, si lo has visto, de bueno, también perdimos en 2010, pero es que la gente se vea ese partido repetido. Es un avasallamiento de España a Suiza constante, una tragedia futbolística que acaba ganando Suiza el partido, pero como bien decía en el documental del informe Robinson que sacaron después, lo decía Torres, no sabemos por qué hemos perdido. Quien vea el partido de ayer y que no sepa por qué se ha empatado contra Cabo Verde es que no sabe de fútbol. Vale, pero yo voy a ser un poco positiva, ¿vale? Vale, porque que venís de negro, venís que ya hemos perdido, ya estamos eliminados. Yo sí que me aferro a ese 2010, a ese partido que sí que merecimos ganar, pero bueno, aquí no es merecer o no merecer, aquí hay que ganar, ese partido no se ganó. Y también otro dato que he leído hoy, de 17 veces que España ha estado en un mundial, solo 5 ha ganado el primer partido. Entonces, vamos a aferrarnos a eso y vamos a ver que hemos empezado mal, esto ya peor no puede ir. Yo me aferro más a esa derrota primera de Argentina, que sí que fue un partido peor, no sé, es que no sé, pero es que estoy tan molesto con lo que pasó ayer. Bueno, mañana hablaremos de todo lo deportivo y evidentemente del Mundial, que hoy siguen los partidazos con ese Francia-Senegal. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.